Esto es Desmadejando, con la conducción de José Hernán Mercado. En el equipo, Carlos Barbagallo, Ricardo Bizarra, Matías Dimitrov, Alejandra Sofía y Marcelo Valente. En la producción, Mora Bizarra. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Hola, buenas noches, amigas y amigos de Desmadejando Radio, un nuevo programa, hoy focalizado en dos temas centrales. Uno, la entrevista con la doctora Marta Cohen, especialista en patología infantil, y otro, en el debido recuerdo de la compañera Evita al cumplirse un nuevo aniversario, el día 26 de julio próximo pasado, de su desaparición física. La entrevista a la doctora Cohen surge fruto de un previo conocimiento personal por parte de compañeras del equipo, que ya nos contarán los detalles, y debido a su presencia reciente también, fue lo que nos motivó a través de su visita a medios televisivos, radiales, gráficos, en donde, entre otros temas, nos ha estado hablando a las argentinas y argentinos de la vacuna para prevenir el COVID. Breve, voy a poner particular énfasis en que la doctora Cohen es egresada de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Médicas, en los años 80, y que vive en la ciudad de Sheffield, Inglaterra, en la actualidad. Y que para nosotros es un orgullo, como platenses, saber que una parte importante de su formación académica fue el fruto del paso por las aulas de una universidad pública, y que además se trata de nuestra querida universidad. Por otra parte, en la habitual columna de historia nos hablará, en relación a la banderada de los humildes, el profesor César Tato Díaz, contándonos esa otra historia, la verdadera, la que nos recuerda y nos remarca con su letra y música el gran Lito Nevia, para que no repitamos los errores del pasado. Bueno, entonces los dejo con la invitada del día de la fecha, doctora Marta Cohen, quien va a ser presentada por Alejandra Sofía. Alejandra, buenas noches. Hola Pepe, hola equipo, y así es, como bien decís, Marta es argentina, hace 17 años que está viviendo en el Reino Unido, en la ciudad de Sheffield, y realmente, como bien señalabas, contar con su testimonio, con estar en este país que también ha sido emblemático a la hora de resolver bien o mal algunas cuestiones iniciales, y viendo el halo de esperanza que hay sobre una de las vacunas que va mejor posicionada, charlaremos con esta médica especializada, como bien decías, en patología pediátrica, y aparte es la primera mujer profesora de esa especialidad en la Universidad de Sheffield, algo que hasta el momento no había sucedido. También Marta es profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo en esa universidad, dirige el servicio de patología y el área de clínica de la División Farmacia, Diagnóstico y Genética, y también dirige un programa de fellowship en patología pediátrica de la Sociedad Europea de Patología. Tiene también una especialidad, en esa especialidad en el Colegio Real de Patología del Reino Unido, y es autora de más de 140 publicaciones. Realmente es un currículum que la ha llevado y la lleva a viajar, ahora virtualmente, pero Marta está de reunión en reunión por su especialidad, y ahora contándonos un poco acerca de esta pandemia y todas sus consecuencias. Sumamos hoy a una compañera de Desmadejando, la licenciada en Psicología Silvia Morghese, que con Silvia también, como señalabas Pepe, esta cuestión de amistades, de viajes, de haber estado ella en la ciudad de Sheffield junto a Marta, compartiendo unas horas, yo por tener a su hermana como amiga, también esto de nuclear en ella este tema de la pandemia nos hace bien, porque la amistad también es algo muy lindo y más en momentos tan especiales. Así que Marta, bienvenida a este Desmadejando. Buenas tardes, Alejandra y Silvia. Muchas gracias por invitarme al programa. Me encanta el título Desmadejando, es desmadejando las historias, y encuentro mucho paralelismo con cómo yo llamo a la vida. Yo digo que la vida es un rompecabezas, que nosotros sin saberlo la vamos armando, y cuando mirás para atrás decís, ¿cómo llegué hasta acá? Y ahí te das cuenta que fuiste armando las piezas de una manera que llegaste donde estás. Todo tiene un porqué. Y bueno, me encanta el paralelismo de el desmadejando de ustedes y mi rompecabezas. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás?
Mira, voy a retomar tus palabras con respecto a gracias porque te gusta nuestro nombre, el nombre de nuestro grupo cultural. Lo elegimos con mucha conciencia y lo tomamos del Martín Fierro. Tomando tu palabra de rompecabezas, yo quería retomar un poco algún retazo de ese rompecabezas, alguna piecita, que es tu nacimiento, tu comienzo en Trenquelauquen, y le calculo que alrededor de la edad de 17, 18 años, o sea, una adolescente, viniste a nuestra ciudad, a la ciudad de La Plata, y fuiste alumna de la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera de Medicina. Yo quería preguntarte, en toda tu impronta profesional tan brillante, a todo lo que has llegado, en lo que para nosotros es primer mundo, siendo tan bien considerada, no solamente en Reino Unido, sino en el resto del mundo, ¿qué peso tuvo haber pasado por la Universidad de La Plata, por la ciudad de La Plata, donde todavía tenés raíces, tenés a tu hermana viviendo aquí, que es una exitosa periodista, Cali Cohen? Y mis hijas nacieron en La Plata. Y tus hijas nacieron en La Plata. Bueno, más todavía, más piezas para ese rompecabezas. ¿Qué me podrías decir o contar a nuestros oyentes con respecto a qué peso tiene haber pasado por acá y por nuestra Universidad Nacional? Mira, para mí, una de las cosas que a mí me da mayor orgullo, y siempre lo digo, acá en el Reino Unido, donde la universidad es privada, y si vos no sos británico, la universidad sale alrededor de unos 30.000 libras al año. Que yo tuve la suerte de poder ir a una universidad gratuita, pública, abierta a todas las clases sociales, y eso para mí es un placer. Por eso yo siempre digo que la población argentina es muy educada, porque cualquiera puede ir a la universidad, todos pueden ir a estudiar si lo desean, y eso es algo que es muy difícil de acceder. ¿Ante qué impronta o qué porcentaje? Yo soy un poco matemática, entonces yo, así como defino la vida como un rompecabezas, también digo que a mí la Universidad de La Plata me dio el 33,3%, porque yo siempre digo, un tercio es la familia, un tercio es la persona, y un tercio es la educación. Entonces a mí la educación me dio el 33,3%. Mi familia, tuve la suerte con mis hermanos de estar en una familia increíble, con padres profesionales que también estudiaron los dos en la Universidad de La Plata, o sea que hay una gran tradición familiar, donde tuvimos, mira, yo no quería estudiar medicina, yo no sabía que yo quería estudiar geología marina, eso era lo que yo quería estudiar. Ajá. Y mi mamá me dijo, mira, vamos a hacer un test vocacional. Me hice el test vocacional, tuve una psicopedagoga excelente que dijo, medicina psiquiátrica, o genética, bueno, vamos, o abogacía, que no me gusta, vamos por psiquiatría, por medicina. Y mi mamá me dijo algo muy, muy pertinente, me dijo, mira, si a vos no te gusta, el año que viene empezás otra cosa. O sea, me sacó la mochila de mis hombros, y con eso empecé medicina. Y yo siempre le digo a mis alumnos, lo que uno sabe, le gusta. Yo, si ahora me muero y tengo que volver a nacer, elijo lo mismo, porque amo lo que hago, es pasión, pero porque lo conozco. Y siempre cuando uno no conoce algo, lo negás, no te gusta, lo rechazás. Pero la inteligencia, creo, está en explorar lo que no conoces. Y una vez que lo conoces, te gusta, y lo seguís explorando, y llegás, lo desmadejás, como dice el programa de ustedes. Y bueno, así que el otro tercio es la persona. Porque lamentablemente vos podés tener una familia muy fantástica, una universidad pública y gratuita, pero no tenés la persona con las condiciones, no solamente de inteligencia. Yo siempre digo, yo no es que soy tan inteligente, es que yo soy muy perseverante. Y creo que la perseverancia es tan o más importante que la inteligencia. Yo siempre me acuerdo de un compañero de la facultad que era un genio. Yo entré a la universidad con 17 años. Este chico había entrado con 16. Y era inteligentísimo, pues no terminó, porque no tenía perseverancia, y la perseverancia es algo necesario. Así que la Universidad de La Plata me dio un lindo 33,3%. Muchas gracias, realmente nos da mucho orgullo lo que nos decís. Y algo que retomo dentro de ese rompecabezas también, y que en el momento en que te conocí circunstancialmente, pasando por Sheffield con mi familia,
y luego lo retomo ahora porque al encontrarte en todos los medios, después de que se viralizó tu video, se me ocurrió pensar, ¿no las tentaron para volver? ¿No hubo ninguna posibilidad? Sé que es muy difícil, que hay enraizamientos, que hay cuestiones familiares que se van entrelazando y quizá posibilidades en otros lugares, pero ¿hubo algún movimiento, algún pensamiento tuyo, o alguna tentación por parte de nuestro país? ¿O cómo te pensás en el futuro también con respecto a Mira, eso? yo cuando vine acá ya tenía 42 años. Es decir, que yo cuando me fui sabía que era para jubilarme acá. No te digo para no volver, era para jubilarme acá. Me fui buscando un futuro, porque si bien la Argentina me dio muchísimo en cuanto a educación y a posibilidades, es muy difícil progresar yo veía muy difícil para mí progresar. Es una sociedad machista, es una sociedad donde por lo menos hace 42 años los hombres pesaban más que las mujeres. Yo tengo un hijo discapacitado y se veía como que yo podía hacer menos por tener un hijo discapacitado. Y incluso te digo, hace de esto, no en La Plata, me pasó en Buenos Aires, de preguntarte, ¿quién va a cuidar de tu hijo si vos venís a trabajar acá? Esas preguntas en una entrevista. O sea, eso me puso mal. Y así fui elaborando si bien tuve un buen presente en Argentina, pero por distintas razones no podía desarrollar lo que yo creía que era mi potencial. Entonces, me vine para acá en el año 2003, y a los pocos años mis hijas ya iban las dos empezaron, una empezó la primaria acá y la otra iba a segundo grado. Y ellas terminan la primaria y yo un día digo, sí, porque después que nos jubilemos ya nos volvemos todos a Argentina. Y mi hija me dice, mamá, pero nosotros, nuestra vida es acá. Y yo le digo, tenés razón. Entonces también es eso, es lo que uno va construyendo. O sea, no solamente, sí, los lazos familiares, yo voy 2 hasta 3 veces por año a Argentina. Y me encantaría cuando me jubile poder ir a trabajar y hacer algo por mi país, devolver a la universidad lo que yo recibí gratuitamente, sí, me encantaría. Pero creo que, bueno, ahora estoy trabajando con muchos grupos de investigación en partos prematuros, por ejemplo, en cómo prevenirlos. Estoy trabajando desde Sheffield tratando de trabajar para prevenir los partos prematuros y los nacimientos prematuros en África, en Bangladesh, en Nigeria, en Sudáfrica. Es decir, hay muchos planes por delante. Estoy haciendo una serie de libros con la Universidad de Cambridge. Tengo, bueno, el fellowship que recibo gente de toda parte del mundo, de Jordania, de que me piden turnos para venir, con 2 años de anticipación. Y eso también es muy difícil de dejar. Marta, en patología infantil. Sí. Recién hoy a la tarde tuve una llamada desde Granada, que por favor, un asesoramiento con un caso. Y eso es muy difícil eso yo nunca lo hubiera podido lograr allá, pero es por la visibilidad que uno tiene. Yo siempre digo, no es porque la persona es diferente, yo soy la misma. Es simplemente la visibilidad que se tiene. Y también son las cosas. Y como argentina lo lamento, porque lamento no tenerte, pero sí te ofrecemos desde nuestro pequeño lugarcito en tu rompecabezas, nuestra cátedra libre para cuando visites la Argentina, programar para que puedas lucirte y conocerte acá y volver a tu universidad, en nuestra cátedra libre de la Universidad de La Plata. Así que avísanos y está abierto para vos. Gracias, Silvia. Yo estoy muy en contacto con gente del PEM, de la promoción de estudiantes de medicina del 84, Liliana Fischkel, que es de La Plata, no sé si la conoces. Sí. Estoy muy en contacto con ellos. De hecho, estuvimos el año pasado y visitamos la universidad en diciembre, el 22 de diciembre del año pasado, y nos reunimos periódicamente, y ahora justamente me están invitando a la Universidad de Córdoba y de la capital también a dar un Zoom sobre todo lo del coronavirus y la vacuna, y yo encantada, pero me encantaría estar allá físicamente, ¿no? Me encantaría poder hacer algo físicamente, bueno, pero pienso que cuando me jubile, o dentro de un tiempo podré ir y estar un tiempo y hacer un curso y dar algo más de lo que yo recibí, y que además a mí me encanta la docencia.
Así que... Marta, y se te nota cuando estás tan mediática y bueno, y recordando a nuestra audiencia, ¿no? Charlando con esta argentina que hace años vive en Reino Unido y que obviamente vos tenés una especialidad que hay pocos profesionales dedicados a esta cuestión tan puntual, ¿no? De la patología pediátrica, pero además estamos convocándote por esta cuestión mundial, por esta cuestión que rebota y resuena en cada uno de nosotros de manera individual y colectiva. Hay mucha expectativa, mucha esperanza en relación a tratamientos, vacunas. Estás en un país que está como en el top de estas 3 vacunas, si no me equivoco, Marta, que están ahí liderando Sí. esta carrera. Y bueno, obviamente con estas 2 palabras, ¿no? Ansiedad y esperanza cruzada, vamos a charlar un poquito de esto, nada menos. Ujú. Ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar, encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios, amor. Ya sé que nada queda por decir. No hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso nuestro amor. Te recuerdo en mis brazos, amor. Marta, te pregunto, desde una psicóloga que trata de que nuestros oyentes nos entiendan, entiendo que hay diferentes métodos para llegar a la conformación de la vacuna. Las que están en carrera, que vos bien dijiste que eran 3, tengo entendido, tanto la de Oxford como la de Pfizer, ¿comparten el mismo método? Sé que es un método nuevo, que es un método que toma un atajo, un camino más corto, Sí. pero ¿es el mismo en el caso de Pfizer y en el caso de, o entendí bien que son diferentes? No, son diferentes métodos. Ajá. La vacuna de Oxford, las 3, la de Oxford, la de Pfizer y la de Moderna, están teniendo resultados favorables en cuanto a la fase 2. Es decir, que las 3, según se informa, y bueno, yo leí la de Oxford más, pero también he leído los informes de las otras 2, las 3 han obtenido formación de anticuerpos. Es decir, que las 3 han tenido una respuesta inmune. Las otras 2 parecería que tuvieran menos efectos colaterales. Es decir, que el 71% de los pacientes de la vacuna de Oxford tuvieron o dolorcito de cabeza, o un poquito de estado gripal, o que tenían temperatura. La proporción de casos de las otras 2 vacunas, Pfizer y Moderna, fue menor. Eso sería una cuestión. Con respecto a qué métodos utilizan, y yo te hablo yo soy patóloga, soy médica patóloga, no trabajo en la elaboración de vacunas, simplemente leyendo la bibliografía médica. La vacuna de Oxford utiliza un virus
que es el adenovirus, que es un virus que produce una gripe en el chimpancé, un resfrío en el chimpancé. Y lo han atenuado y lo utilizan como vector para fabricar la vacuna que lleva ese vector, que es el virus atenuado del chimpancé, con las espículas del coronavirus, que es donde están las partes antigénicas, que no van a enfermar en este caso, pero que sí van a despertar la respuesta inmunológica. Entonces, esa es una vacuna de un método muy tradicional que se utiliza para realizar vacunas. Y que esta vacuna se llama ChAdOx, porque viene de chimpancé adenovirus ox, ChAdOx 1. Las otras dos vacunas utilizan un método nuevo, que es un método completamente de ingeniería genética. Utilizan el ADN, donde está la información genética, está en el núcleo. Y utiliza ARN mensajero, que lleva la información del núcleo a los ribosomas, en donde están produciéndose las proteínas, que en este caso imitan al virus, pero no lo son. Entonces, es una vacuna que utiliza el ARN mensajero como que es el transporte del núcleo del ADN al ribosoma para producir toda esta secuencia de proteínas que van a despertar la inmunidad. Pero es completamente genético y no se pone ningún virus ni nada. Este método es muy innovador, pero este método es un método nuevo, que tiene en la medicina, desde que en etapas de experimentación y con fabricación de vacunas, menos de una década. Pero bueno, siempre las grandes crisis nos hacen evolucionar. Y no dudo que esta crisis, cuando miremos para atrás la pandemia, el mundo va a haber hecho un giro, que espero que sea un giro positivo, en muchos aspectos, incluido el desarrollo de vacunas y toda la cuestión genética y conocimiento del genoma viral rápido. Bueno, muy claro. Te lo preguntaba porque tengo entendido que nuestro gobierno está en tratativas con el laboratorio Pfizer, entonces quería saber cuál era la diferencia, y el de Oxford con Brasil y otros lugares. Entonces, quería saber cuál era la diferencia y si a tu criterio eran las dos igual de eficaces. Hasta ahora los dos están mostrando resultados eficaces, y bueno, lo que hay que ver es cuál de las vacunas, porque cada vacuna desde que empieza a realizarse tiene un 10% de chances de ser eficaz, de ser exitosa. Es decir, que por suerte, cualquiera de estas tres vacunas está dentro de ese 10% inicialmente. Lo que hay que ver es si en el tiempo los anticuerpos perduran. Por eso yo le decía recién a otro equipo de periodistas, le decía, por lo menos no tenemos un 10% de chance, tenemos un 30%, porque hay tres vacunas que cada una en su 10% están tratando de, están progresando. Y bueno, si las tres lo logran, fantástico, y si una lo logra, también es fantástico. Perfectamente entendido. Ahora, entiendo que estamos en la fase 3, que finalizaría en septiembre, donde tendríamos ya un conocimiento un poco más acabado de cuál es el alcance de la duración de esta eficacia de la vacuna. ¿Eso depende también de que el virus no mute? ¿Hay que volver a comenzar? ¿O serviría de alguna manera lo que se estudió hasta ahora? Depende de qué tipo de mutación. Depende de qué tipo de mutación, porque de hecho el virus ya ha mutado. El virus que está circulando por España, por Europa y por Estados Unidos en este momento, es un virus que no es el mismo virus exactamente que el virus de Wuhan. Es un virus que mutó para hacerse más infeccioso, pero no aumentó la letalidad. Es decir, que no es más agresivo, no es más mortal, no es más letal, pero sí se infecta muy, muy rápidamente. Por eso es que muchas personas o muchos científicos, o digámoslo, muchos presidentes de otros países que no son Argentina, piensan que este virus es como una gripe.
Bueno, el virus no tiene más mortalidad que la gripe, pero tiene una gran diseminación. Claro. Entonces, es un poquito más letal que el virus de la gripe, pero al ser tan altamente infeccioso, es que es en donde encuentra el porcentaje de gente que muere en el mundo es muy alto, porque se está expandiendo a una velocidad exponencial increíble. Marta, te quería preguntar este criterio puntualmente de Reino Unido para hacer una selección de este testeo, Brasil, Sudáfrica y Reino Unido. ¿Eso se entregaron las mismas cantidades de dosis cuando hablabas de 500 y 500? ¿Es en cada país? Y además, el criterio de selección, y eso redundará en que después, obviamente, serán los primeros países que obtendrán el uso, ¿no?, de esa... Bueno, es muy probable, eso es muy probable. Fueron, en la fase 2 solamente se hizo acá. Lo que se está haciendo ahora con Brasil y con Sudáfrica y con Estados Unidos se agregó ahora, es la fase 3. Es decir, la fase 2, la fase 3 se tomaron 10.000 personas voluntarias, de los cuales eran del Reino Unido, 2.000 de Brasil y 5.000 de Sudáfrica. Y ahora se están agregando otros 30.000, sobre todo en Estados Unidos. El criterio para tomar a los voluntarios, en primer lugar, tenían que ser voluntarios, nada es obligatorio. Un email de invitación circuló por todo el personal de salud del Reino Unido, invitando a las distintas personas. Yo no me pude anotar, porque para Sheffield convocaban a menores de hasta 45 años, hombres, y bueno, no era mi caso. Pero en otros lugares tomaban otros grupos más grandes, o de mujeres, o más jóvenes, pero todos, nadie podía haber tenido contacto con el coronavirus, a todos le hicieron el test para saber que no tenía coronavirus, ni que había estado en contacto, o sea que no tenía anticuerpos. Y pienso que es probable que tanto Brasil como Sudáfrica sean de alguna manera socios en este experimento con la vacuna, y que por lo tanto pudiera ser que tuviera algún beneficio. No lo sé, o sea, simplemente es una hipótesis. Pero también vos no sé si sabés que el primer autor del paper del Lancet es un estudiante de PhD que se llama Pedro Folegatti y que es de Sao Paulo. Te escuché que lo comentabas en otra entrevista, pero no en entonces contalo. Sí, bueno, a mí, o sea, esto no salió publicado en ningún lado, simplemente cuando sale publicado lo de la revista Lancet, y yo me entero, voy al sitio, lo imprimo, lo leo, hago el video que se hizo viral, que se lo pasé a mi hermana, y veo que el primer autor se llamaba Pedro Folegatti. Yo digo, este Pedro tiene que ser italiano, o español, pensaba, no puede ser de ninguna manera. Entonces, con una inquietud que nos caracteriza a la mujer de mi familia, me puse a hacer una búsqueda de este primer autor, y así encontré su currículum, y este muchacho es un chico joven, por la foto debe tener unos 30 años, y vino a ser de Sao Paulo, que estaba trabajando en las vacunas de la malaria, tiene bastantes publicaciones en vacunas en malaria, o sea que es un chico que ya está en la ruta, ¿no? Claro. Está embarcado, y vino a Oxford a hacer el PhD junto con el equipo del Dr. Pollard, y bueno, y ahí salió el primer autor. Así que yo creo que la conexión con Brasil probablemente viene con el laboratorio de Sao Paulo de vacunas, donde él estaba trabajando y vino. O sea que creo que esa es la conexión Folegatti. Marta, y en todo, digamos, por un lado hay un espíritu muy solidario, la ciencia es solidaria, la ciencia se construye a través de investigaciones que, como bien decías hoy, por ahí no te conoces, pero que vas compartiendo, y más aún hoy con la tecnología, pero siempre ha sido colaborativa. ¿Qué pasa si de repente es exitosa una de estas tres vacunas, rápidamente la eficacia ya está constatada y empieza la última etapa? Es también un negocio, evidentemente, hay laboratorios detrás. ¿Cuánto se comparte de esa data que determinado laboratorio, o los dos de Estados Unidos, o la Universidad de Oxford con Seneca, digamos, cómo se comparte? ¿O queda este derecho de patentamiento y entonces todos señores a la fila? Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal, porque ya te digo, no estoy ni en la política, ni siquiera en la ciencia de las vacunas. Yo entiendo
y bueno, también he leído algunos comentarios sobre que la fase 1 del laboratorio Oxford nunca se publicó, se pasó directamente a la fase 2 que se publicó, porque una cuestión también de robo de información, ¿no es cierto?, científica. También es verdad, no sé si ustedes escucharon, es que la publicación salió creo que un día lunes. Ese fin de semana, hackers habían intentado entrar hackear el laboratorio de Oxford con toda la información científica. Acá se culpó al Kremlin. ¿Cuánto de eso es verdad? No lo sé. O sea que una cuestión de las patentes y una cuestión de que la data científica en este momento, sobre todo de investigación, cada uno es muy celoso con respecto a eso. Yo creo que sí, hay una gran colaboración, por ejemplo, en el tema genoma, que se descubrió, se identificó del genoma del virus en el mes de enero. Eso estuvo disponible para todo el mundo. Cuando hay una publicación, como lo de la fase 2 de la vacuna, o como el de un nuevo tratamiento, o como de cómo trabaja el virus, cómo ataca, y que eso tiene una incidencia directa en los tratamientos, y en las gravedades, en las complicaciones, todo eso se comparte. Se comparte. Yo ayer estaba, o esta semana estaba en un Zoom, y había gente de todo el mundo, y había gente publicando, haciendo presentaciones de Suecia, de Estados Unidos, del África, de Rusia, de todos lados, y eso es una cosa fantástica, que la hemos descubierto a partir de esto y no tenemos que perderla. Ahora, una vez que, volviendo a la vacuna y a los costos, hay una fundación que es esta Fundación Gavi, que surgió para proveer de vacunas a los niños en países pobres, como en el África, específicamente, con un gran apoyo de la fundación de Bill y Melinda Gates, Fundación Gates. Bueno, esta organización Gavi ahora está trabajando para que los países en vías de desarrollo tengan la vacuna. No importa el costo, tengan la vacuna. Entonces, esta Fundación Gavi, Organización Gavi, la Fundación Gates, la UNICEF, el Banco Mundial, países como Gran Bretaña, e incluso laboratorios como AstraZeneca. AstraZeneca ya ha dicho que dona 300 millones de dosis para este programa Gavi, para que países en vías de desarrollo accedan. Eso por un lado. Y por el otro lado es que AstraZeneca, por ejemplo, dijo que la vacuna va a ser al costo, que no va a cobrar nada y que no van a tener ganancia. Obviamente, la ganancia vendrá en el largo plazo, vendrá en el prestigio, vendrá en las acciones de las compañías que se van a ir para arriba. Pero yo he leído y tengo esperanzas de que realmente esta vacuna esté disponible para todo el mundo, porque la pandemia no está afectando solamente a Europa, la pandemia está afectando al mundo, y por lo tanto tiene que ser tratada a nivel mundial. O sea, yo tengo esperanzas de que llegue a todos lados. Marta, son conocidos hace años los movimientos antivacunas, hasta, bueno, estamos rodeados de gente querida y conocida que dicen, yo no me aplicaría la vacuna. ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Porque yo como psicóloga pienso algo esperanzador, alentador, algo que va contra Thanatos. Y sin embargo, hay gente que no lo quiere tomar, que no, ¿por dónde funciona, por dónde va ese deseo de salir de esto? ¿Y por qué te parece que los movimientos antivacunas tienen más prensa a veces que los que son pro vacunas? ¿Por qué explican más y mal que los que verdaderamente científicamente podrían hacerlo? Es muy interesante, Silvia, lo que preguntás. Yo creo que tiene que ver mucho con la educación y cuán abiertos estamos nosotros a la educación. Yo soy una persona que me baso en la evidencia, y la evidencia tiene que ser científica. Escucho mucho de los movimientos antivacunas, no solamente acá en Estados Unidos, hay algunos que están vinculados con algunas religiones, y yo creo que, como te digo, que pasa por la educación individual de cada uno. Ahora están habiendo muchísimos casos de sarampión en el Reino Unido. En África hay también muchísimos casos de enfermedades
que se podría Nosotros el vacunar año con un pasado solo- lo tuvimos en Argentina también. el sarampión. Sí. Sí, sí, es increíble. Y eso es porque son padres que no quieren vacunar a sus hijos. En primer lugar, para los niños debería ser una decisión del gobierno, si los niños se vacunan o no. Para un adulto es una decisión individual, pero eso pasa por la educación. Y bueno, y es lo mismo que por qué vos ves en ciertos políticos de otras partes del mundo que vos decís qué equivocado que está y cómo la gente los sigue. Y bueno, y eso también pasa por la educación y pasa por cómo la persona que está hablándole al público convence cuando dice, y son los negadores también muchas veces. Lamentablemente he escuchado muchos en Argentina que yo no les digo antivacunas, yo les digo pseudociencia, porque también he escuchado de gente que habla de que el virus este fue un virus creado por la gente de Estados Unidos o por la gente de China, perdón, para desestabilizar la economía mundial, o que lo crearon los laboratorios para hacer la vacuna, para venderla, o que si los que tomamos la vacuna después nos van a hacer algo para poder dominarnos. Bueno, yo no puedo hacer nada para poder dominarnos. Yo no puedo hacer nada para cambiar lo que la gente piensa, porque pasa por la educación. Pero con la pseudociencia también está el tema de los tratamientos. Cuando el gobierno de Brasil y de Estados Unidos dijeron, los presidentes, con la hidroxicloroquina y densa hidroxicloroquina y cloruro de sodio, y después hubo gente que murió porque la consumió o porque la inyectó. Entonces, eso es pseudociencia. Y lamentablemente para mí hay una sola cosita, que es la educación de la sociedad, la educación individual. Y hay gente que no sabe dónde ir a leer y que, bueno, no quiere escuchar lo que le están diciendo. Así que eso es para mí pseudociencia. Marta, también hay una cuestión que tiene que ver con lo que se está mencionando como segunda ola, y generalmente no tiene nada que ver con el baño placentero en una playa. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto eso va a ser para todos los países? Mira, mientras no haya una vacuna, creo que la segunda ola va a ser para todos los países. Acá hubo un estudio muy interesante publicado hace unas pocas semanas por la Academia de Ciencias, Academia Nacional de Ciencias, en donde se les encargó que planearan cómo trabajar para mantener mejor la situación en el evento de la segunda ola. Entonces, ellos dijeron que si hay una segunda ola en el Reino Unido, puede haber 45.300 muertos, puede haber 119.000 muertos, más que la ola inicial. Entonces debemos trabajar para esto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para estar preparados para la segunda ola? En primer lugar, ahora que ya estamos todos saliendo, podemos ir a los parques, los restaurantes están abriendo, las peluquerías, etcétera, hay que mantener la distancia social. Tenemos que usar el barbijo. Ahora están hablando en el Reino Unido de usar guantes nuevamente, que yo era algo que le dije a mi marido, tenemos que usar de entrada, porque obviamente te quedan las manos y de las manos te las llevas a la cara, y de las caras a la conjuntiva, a la boca, etcétera, a las fosas nasales. Entonces, protección individual con barbijo, distanciamiento individual social. Las personas no pueden estar a menos de 2 metros de distancia si no están protegidos con un barbijo por un tiempo de más de 10 minutos. Si es por un tiempo menor a 10 minutos, no más de 1 metro de distancia. El barbijo nos protege a nosotros y protege al otro. Usar constantemente agua y jabón para lavarse las manos, por lo menos 20 segundos, y también alcohol en gel. Mantener las superficies limpias con alcohol. Mantener en los lugares de trabajo las manijas donde uno entra, aprieta la luz, apaga la luz, limpiándolas constantemente, desinfectándolas con alcohol. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay muchísimas de estas muertes, de estas 119.000 que se pronosticarían, que sería porque enfermos que no tienen el COVID-19, pero que tienen otra enfermedad oncológica o enfermedad grave que necesite tratamiento, o no van a la consulta porque tienen miedo,
o el médico no los recibe porque está atendiendo por online y no está teniendo consultas personales, o porque cirugías programadas se posponen. En este momento hay unas 4 millones de cirugías pospuestas en el Reino Unido. Entonces, de esos casos va a haber muchos que se piensa que es algo benigno, pero cuando va al patólogo al diagnóstico o cuando lo opera el cirujano es algo maligno. Y ya, digamos, el estadio avanzó y la mortalidad es mayor. O sea que son causas de muerte, no solamente directamente por el coronavirus, sino indirectamente por el coronavirus. Por otro lado, bueno, los laboratorios van a seguir trabajando en las vacunas, pero también es muy importante en este momento avanzar en los tratamientos. Ya ahora hay unos tratamientos que han mejorado un poquito, como por ejemplo el Remdesivir, que es un laboratorio que se está utilizando en el Reino Unido, que ahora se aceptó a utilizar en los pacientes que ya están, obviamente que es una droga experimental, pero se ha visto que alarga la vida y disminuye la mortalidad de las personas. Después, justamente estaba la otra semana escuchando que hay otra medicación que es interferón, que es una medicación de ayuda inmunitaria, que se da por aerosol y que tiene una llegada directa a las vías aéreas y tiene un 75% de los pacientes o no necesitan el respirador o se prolonga el acceso al respirador. Porque lo que también hemos aprendido en este tiempo es que los pacientes que van muy rápidamente al respirador después tienen complicaciones por el respirador también. Entonces lo ideal, ayer yo le decía a un periodista que me hacía esta pregunta, hemos planeado, tenemos muchos respiradores. Pues no, fue un gasto a lo mejor innecesario, porque lo ideal no es mandar directamente al paciente al respirador o rápidamente, sino alargarlo, porque a las membranas hialinas que se producen como consecuencia del coronavirus, se agregan las membranas hialinas en el pulmón y después las consecuencias por el uso del ventilador. Así que son muchas cosas que estamos teniendo una tregua, pero sin una vacuna va a haber una segunda ola, sin duda. Así que por un tiempo a convivir, a tener toda la energía puesta en este autocuidado y en los desarrollos de investigación y ciencia, y bueno, estamos medio... Es una gran responsabilidad individual. Exacto. La responsabilidad pasa por uno. Exactamente. Marta, gracias por estar en este programa. Bueno, un placer. Y tenemos una pequeña sorpresita. A Masúa no seas ladrón, a Maquilla no seas aragán, y a Yuya no seas mentiroso. Muchos cariños a mi hija que está viviendo en Inglaterra, su viejito con cariño. Ay, qué gracias, qué lindo, las palabras del quechua. Exacto, porque... Las palabras del quechua de mi papá, muchas gracias. Mira, me hiciste sacar una lágrima. Lo que pasa es que todos tenemos un origen, que vos bien lo señalaste, cada uno con su familia, y realmente Ramón Cohen Sousa, que vino de Perú a estudiar a la Argentina, a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, a casarse con Elsa Bossier, a ir a Trenquelauquen y ser los primeros médicos, y toda tu historia y tu origen ahí, y rescatar eso, ¿no? Esos valores que obviamente seguro están en vos, Marta, y es un homenaje también a Ramón y a todos los médicos que han hecho patria y docencia y medicina en nuestro país. Sí, somos afortunados de tener los dos padres que tuvimos. Muy afortunados. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto por aquí. Sigan desmadejando. Sí, no lo dudes. Así lo haremos. Me encanta el desmadejo. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, ni a la luz de la luna confesarte un deseo, a la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos andón, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas. Puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate
francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños se espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Porque hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Puedes decir que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche olvídate de todo en mi coche. Desmadejando historia con Tato Díaz. Evidentemente, la última semana de julio para el campo nacional y popular es una semana simbólica, tiene una fuerte carga simbólica. En el año 1949 se fundaba, el 29 de julio, el Partido Peronista Femenino, y el 26 de julio de 1952 fallecía Evita. Con relación a los fallecimientos, debemos decir que nuestro país en general, ya no es una cuestión de cuestiones, pero bueno, digamos sí, tiene que ver con la ideología, porque nosotros los nacionales procuramos conferirle a la muerte también una carga simbólica, ¿no? No es que la celebremos, sino que la utilizamos para recuperar la memoria y hacernos fuertes en la mística, en lo simbólico. Por el contrario, hay otras ideologías, ¿no es cierto?, que tienen que ver con desconocer precisamente a los muertos. Pensemos nada más en los bombardeos, ¿no?, que estuvieron ahí invisibilizados durante tanto tiempo, los 309 víctimas y los 1.200 heridos que trajeron aquel 16 de junio del 55. Pero digamos, lo que hoy me convoca es el tema de la figura de Evita, ¿no es cierto?, que también, digamos, ha sido a través de la ley 26.666 en el año 2011, se estatuyó el Día de la Militancia Social, ¿no? Que es un aspecto muy significativo y muy coherente para la figura de Evita, porque si hay alguien que se preocupó por lo social fue ella, ¿no es cierto? Y por otra parte, ella era la que hacía realidad las esperanzas de los pobres, de los humildes, de los necesitados, de los niños, de los ancianos, ¿no es cierto?, que tuvieron en la figura de Evita una protección inconmensurable. Y decimos figura porque a través de ella fue que también se configuró, por así decir, la fundación que llevó su nombre, la Fundación Eva Perón, que se creó para, digamos, ayudar la asistencia social que emanaba desde el Estado, un Estado presente, como fue el Estado peronista, pero que tiene su burocracia y sus tardanzas. Y entonces Evita, con la ansiedad que la caracterizaba, digamos, por hacer justicia, porque ella decía que hacía justicia, no era limosna, no era caridad, no era beneficencia, eso era justicia.
había una necesidad, donde hay una necesidad, digamos, donde hay una necesidad, nace un derecho y bueno, y ella era una injusticia, o sea, ella veía tenía una visión en este sentido dicotómica, digamos, justicia e injusticia. Naturalmente, injusticia la cual combatía de mil modos distintos, ¿no? Y desde la fundación, vaya si lo hizo, que hay innumerables anécdotas que nosotros sabemos, y para qué repetirlas, ¿no? Aquella está la de Facundo Cabral, que bueno, podemos recuperarla porque tiene que ver con la ciudad de La Plata, fue aquí precisamente donde aquel chiquitín, ¿no es cierto?, corre detrás del auto presidencial y puede llegar, y entonces cuando se sube ahí al estribo del auto, lo mira a Perón y lo está escuchando y mirando Evita, ¿no es cierto?, y el chiquitín aquel dice, ¿hay trabajo? Entonces Evita rápidamente, ¿cómo no va a haber trabajo? ¿No? Sumamente sorprendida, impactada por la pregunta de aquel pequeño. Lo cierto entonces es que la figura de Eva Duarte de Perón tiene toda una connotación social que ella como nadie ha sabido transmitir a la posteridad, ¿no es cierto? Y que desde un lugar que no es muy recordado, porque ella fue gremialista, ¿no? Ya en los primeros años de la década del 40 formó parte digamos, del sindicato de actores y actrices, y ella, bueno, allí estaba también trabajando. Después lo encontró a Perón y la vida los unió y los complementó en una política social inconmensurable que desde aquellos años a la fecha no ha podido ser igualada, ¿no? Así que vaya el, el reconocimiento a una luchadora social, como lo fue, sin duda alguna, Evita. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Y día, 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 la día, 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 Bueno, y así llegamos al final del programa, y entonces nos queda agradecer la participación de nuestra invitada del día de la fecha, la doctora Marta Cohen, y también la permanente colaboración del columnista, historiador, doctor César Tato Díaz, que vale señalar que ambos
son provenientes de ciudades bonaerenses del interior de la provincia de Buenos Aires y que también en forma contemporánea se mudaron a vivir a la ciudad de La Plata para cursar sus estudios universitarios y perfeccionarse. Que como acabamos de escuchar, la doctora Cohen emigró luego a Gran Bretaña, previo paso por otros países donde se siguió perfeccionando, y donde hoy muestra y exhibe con orgullo su procedencia y raíces argentinas, mientras que el profesor César Díaz continúa en la ciudad de La Plata, ya lo hemos adoptado, desarrollando y formando periodistas en la facultad y universidad pública de la ciudad. En definitiva, queremos resaltar nuevamente, ambos son baluartes de nuestra educación pública. Y esto, dado el tema también que tocó Tato, me hace recordar algunos comentarios que había hecho Evita en ocasión de tener que ser asistida en los últimos años de su vida por profesionales de la medicina. Recordemos que había sido asistida por Ivanisevich, por el doctor Finocchieto, en el entonces Hospital Juan Perón de Avellaneda, y que en realidad no quería ella ser atendida, ella prefería decir, yo quiero esperar a ser atendida por un médico que sea egresado de la universidad e hijo de un trabajador. Pero bueno, las cosas de la vida la llevaron a tener que ser asistida por un especialista en aquel momento de origen norteamericano, John Pack, que fue traído, recomendado por Finocchieto. Y no pudo ser atendida por los tantos que en la actualidad han egresado y han sido fruto de la movilidad ascendente de la sociedad de aquellos tiempos y que resultaron ser hijos de trabajadores. Bueno, hasta aquí ha sido todo el programa de Desmadejando Radio y esperamos contar con ustedes nuevamente el viernes próximo a las 21 horas. Gracias y buenas noches. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí.